Ahora sí. No podía conectar esta cuestión. Buenos días. No, todavía no. Ahora sí. Hola, hola. Vamos a ver la pauta para que entiendan cuando vean el video. Ya, entonces miren. La primera pregunta nos decía, en el primer ejercicio, nos preguntaban, el papá de un niño de 12 años empieza a ahorrar para que su hijo pueda estudiar en la universidad, plantea depositar 250.000 pesos en una cuenta de ahorro al final de cada mes, por lo tanto era a una anualidad vencida, y durante los 5 años, durante 5 años. Si la tasa de interés es de un 27% anual capitalizable mensual. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el monto de la cuenta al cabo de 5 años si realizan los depósitos periódicamente? La pregunta es, ¿cuánto será el monto? Por lo tanto, teníamos que hacer un cálculo de valor futuro de una anualidad vencida. La cuota son de 250.000. N son 60, básicamente por el hecho de que son 5 años y son mensuales. La tasa de interés estaba anual nominal. Para pasarla a una efectiva mensual, teníamos que solamente dividir la tasa de 27% en 12. ¿ya? Y ahí nos daba la tasa, y nosotros a través de la fórmula de valor futuro calcular cuál era el valor futuro. ¿ya? Eso eran 31 millones de pesos y va a tener esta persona al final de 5 años para la universidad del hijo. La otra pregunta es, ¿cuál será el monto de la cuenta al cabo de 5 años si durante los últimos 8 periodos no realiza el depósito? Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era hacer un stop en el periodo 52, porque son 60 cuotas como en total los 5 años, pero él no va a pagar las últimas 8, por lo tanto, sí paga 52. O sea, sí abona 52. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es calcular desde el periodo 0 hasta el 52 el valor futuro, este valor futuro, y durante los últimos 8 periodos se mantiene el dinero ahí, por lo tanto hay que calcular un nuevo valor futuro de este, pero como monto único, y llevarlo al periodo 60, ¿ya? Entonces, lo que hacemos aquí es, el paso 1 es llevar las 52 cuotas como anualidad hacia el periodo 52, y ahí nosotros tenemos la fórmula de valor futuro, de una anualidad vencida. Y el segundo paso es llevar desde estas 52 cuotas al periodo 60, que son por 8 cuotas, que aquí está la fórmula, que sería elevado a 8, ya que son las sin pago y que mantiene para la generación de intereses. Por lo tanto, de ahí salen los 28.947, ¿ya? Esto es sin pagar los últimos 8 y esto es con pago completo de los abonos a los 5 años. Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos decía que usted toma un crédito por 7 millones en un plazo de 7 años y cancela bonos constantes de manera trimestral. La tasa de interés está en efectiva mensual y hay que construir la tabla de amortización. La primera pregunta es, si luego de pagar la cuota 16 se quiere hacer un prepago del adeudado, ¿cuánto es el monto a pagar? ¿Ya? Y nos preguntaba en Infinis cuánto era la cuota. Son 7 millones lo que se pide hoy día, valor presente, por un periodo de 7 años, pero como son trimestrales, son 4 trimestres en un año, por lo tanto multiplicamos por 4 los años y nos dan 28 trimestres, por lo tanto serían 28 cuotas que pagar. Como está en efectivo mensual y la cuota está en trimestrales, tengo que traspasar el efectivo mensual a un efectivo trimestral, elevando la tasa a 3 menos 1, ¿ya? Y ahí me da 4,57 la tasa trimestral. Para el cálculo de la cuota, ustedes podían utilizar la fórmula pago o la fórmula de cuota, ya que sería la de valor presente, despejando R. Yo ocupo la de pago porque básicamente no tiene tantos paréntesis, llega uno exactamente lo mismo, que son 448.000. Para la tabla de amortización, el periodo y la cuota son los mismos porque no tenemos periodos de gracia, por lo tanto son 28 cuotas a pagar. El saldo inicial son 7 millones y las cuotas son todas iguales. El interés es la tasa de interés por el saldo final. Vamos a poner las rayitas aquí. El interés, la tasa de interés 4,57 por el saldo final.
Y la amortización, perdón, ahí, es la tasa efectiva trimestral por el saldo final. La de la amortización es la cuota menos los intereses. Y el saldo final va a ser el saldo menos la amortización. Y luego eso yo solamente lo arrastraba hacia abajo. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuánto es la cuota? La cuota es de 448.000 y fracción. Si quiero hacer un prepago luego de haber pagado la cuota 16, tuve que haber pagado 4.069.000. Y la segunda pregunta era ¿cuánto paga por concepto de intereses? Dígame. ¿Cómo multiplica en Excel? ¿Cómo hace esa fórmula? Bueno, está el video, pero yo lo puedo volver a hacer aquí. Básicamente, uno para que aparezca la fórmula, para que Excel reconozca que es una fórmula, usted tiene que añadirle un signo de ecuación, ¿ya? Puede ser un más, puede ser un igual. Entonces yo siempre pongo un igual y digo, el interés es, selecciono lo que quiero y pongo una multiplicación que en este caso sería un asterisco por la tasa de interés. Como quiero que la tasa de interés siempre sea la misma, yo lo que puedo hacer es apretar sobre esto que acabo de seleccionar aquí, F4, o si quiero de manera manual, añado signo pesos adelante de la letra y adelante del número, que lo que estoy tratando de decirles es que fija la columna y fija la fila. O sea, fíjame esa celda que quiero que se mantenga. Para la amortización, hago igual, selecciono la cuota menos el interés y igual, y en el saldo final va a ser el saldo menos la amortización. Y luego lo que yo hago es seleccionar estos tres, esperar que me aparezca esta cruz negra. Si ustedes ven, aparece una cruz blanca y luego una cruz negra. Y lo selecciono hacia abajo. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Y cómo, cuando ponen igual, cómo selecciona la celda? Pucha, pueden ser de dos maneras. Una es que a través de sus direccionadores, no sé cómo se dicen, del teclado, esos que son unas flechas, usted va y recorre Excel completo. O con el mismo mouse, usted selecciona la celda. ¿Ya? Puede ser de las dos Ya, maneras. profe, bacán. Gracias. De nada. Entonces, esa era la pregunta. Después dice cuánto se paga por concepto de intereses. Se paga en total en el crédito. Entonces, sería la suma de todo esto. Y hay una fórmula que se llama suma, que es para sumar todos los intereses. Y listo. Ya, eso era el control. La parte de selección múltiple dice, ¿cuál de las siguientes definiciones describe mejor el concepto de interés nominal? Bueno, vamos a ir leyéndola una por una. La primera es una tasa referencial. Sí, es una tasa referencial. Y después dice, por lo que puede ser incluida en las fórmulas de matemática financiera. Y esa parte es la falsa, porque no puede ser incluida por ser una tasa referencial. La B es una tasa que necesita tres elementos básicos, la tasa, el periodo, la referencia y la capitalización. Y sí, porque con toda esta información yo puedo transformarla a una tasa efectiva. La C dice, es el interés específico para el periodo, midiendo el costo o la rentabilidad del dinero, real del dinero. Y no es el interés específico, porque como decía la A, es una tasa referencial, ¿ya? Y no pueden ser todas las anteriores, por lo tanto en este caso es la B. Ya, la siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes definiciones describe mejor el concepto de anualidad? Dice, es una serie de flujos de ingreso y egreso de capital igual, ¿sí? Realizados en periodos de tiempos mensuales. No necesariamente mensuales, pueden ser en cualquier unidad de tiempo, por lo tanto esa no es. Es una serie de flujos de ingresos y egresos de capital que requiere únicamente el conocimiento de la cuota. Tampoco, porque no solamente necesito saber la cuota, sino que también los periodos y el interés, y el monto que se está solicitando como crédito, por ejemplo. Es el sistema de amortización más utilizado en las instituciones financieras en sus diferentes modalidades de crédito e inversión
Y sí, es un sistema de amortización que se utiliza en las instituciones financieras. No hacemos alusión a una anualidad versus, por ejemplo, una anticipada versus una vencida, sino que tomamos el concepto de anualidad y es un sistema de amortización. Y la última dice, necesariamente el valor presente y futuro equivalente de la anualidad debe ser distinto. En las anualidades, lo que decimos es, no importa cuándo usted tome la decisión, si la toma hoy o la toma en el futuro, porque en equivalencia debería ser lo mismo. ¿Ya? En este caso, lo que nos está diciendo es que es distinto. Nosotros lo que estamos diciendo es que tiene que ser igual, perdón. Ya, la equivalencia tiene que ser igual. Si usted toma la decisión en el futuro o en el presente, debería ser la misma respuesta. ¿Ya? Eso. Eso era el control de idea. Entonces, les voy a mostrar unas infografías, si es que me permite esto. O mejor vemos las diapositivas. A ver, ¿dónde quedamos la clase anterior? Si me pueden recordar. ¿Alguien que me pueda recordar dónde quedamos la clase anterior? Estábamos viendo un tutorial de la CMF. Ah, ya, perfecto. Entonces no habíamos empezado muy bien con esto. Ok. No. En la siguiente materia nosotros nos tomamos como un hecho de la matemática financiera y comenzamos con las inversiones temporales o no permanentes en activos financieros no derivados. ¿Ya? Aquí hay dos cosas importantes que tener presente y es que nosotros nos regimos por las normas internacionales de contabilidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que estas normas internacionales de contabilidad nos permiten a nosotros poder tener un mejor entendimiento, por eso nosotros las estudiamos, ¿ya? Entonces, nosotros estudiamos básicamente dos NIC como generales, la 39 y la 32. Sin embargo, nosotros tomamos todos los conocimientos de la NIF 9, ¿ya? Que es sobre instrumentos financieros. En esta NIF básicamente entrega modificaciones a las NIC en torno a la metodología de contabilización, de reconocimiento del rescate, por ejemplo, o de otros instrumentos que no estaban considerados en las NIC o en las NIC anteriores, ¿ya? Entonces, ¿pudieron ver la NIF 9 que les mandé? ¿Pudieron ver la NIF 9? No, sí, puede ser, tal vez, quizás. Ok, asumo que no está. La NIF 9 nos entrega un reconocimiento sobre los activos financieros. A ver, para nosotros hasta este momento existían activos, ¿ya? O sea, teníamos activos como el banco, la caja, por ejemplo, el inventario. Teníamos activos fijos, o sea, no circulantes, por ejemplo, que era propiedad, planta y equipo. Teníamos básicamente propiedad, planta y equipo porque ahí lo distinguíamos, como en mobiliario, en vehículos, ¿ya? Infraestructura, y todo eso eran nuestros activos. Sin embargo, ahora, como estamos en una parte más intangible, tenemos los instrumentos financieros y activos financieros, que sería todo aquel instrumento que son emitidos por instituciones financieras, ¿ya? O instrumentos que son con el objetivo de como el entorno financiero, por ejemplo, de inversión, de financiamiento, y estos serían nuestros activos financieros. Ahora, los activos financieros pueden ser permanentes, es decir, a largo plazo, o pueden ser instrumentos financieros que sean a corto plazo, ¿ya? La NIF 9 nos entrega esta información y nos dice que existen instrumentos financieros que son activos y pasivos, es decir, activos que son para la inversión y pasivos que son para el financiamiento.
Y nos entrega alcances como de que va a modificar ciertas NIC, de que va a regirse con ciertas NIC, que hay algunas que no van a cambiar. Pero hay algo súper importante que es sobre el reconocimiento de estos instrumentos financieros, ¿ya? Que está en el apartado 4. Dice clasificación. Vamos a leerlo un poco. Dice, mira, los activos financieros pueden ser clasificados según costo amortizado, valor razonable con efectos en otros resultados integrales y con valor razonable a cambios en resultados. O sea, tenemos 3 tipos de clasificaciones y nos dice que sobre qué, como respecto a qué vamos a tomar esta decisión, respecto, 1, al modelo de negocio de la empresa, es decir, para qué quiere estos activos, y lo otro es la característica de los flujos del efectivo, es decir, respecto al flujo que tenga este activo, ¿ya? Nos dice que, por ejemplo, un activo debe medirse a costo amortizado siempre y cuando cumpla que un activo se conserva dentro de un modelo de negocio para mantenerlo hasta el contrato, ¿ya? Es decir, yo voy a tomar un activo financiero sin nombre por el momento, pero me dice la fecha de contrato que yo tengo un inicio y un término, ¿ya? Y yo lo quiero mantener por ese término. Luego de eso dice que las condiciones contractuales del activo dan lugar en fechas específicas a flujo de efectivo con montos únicos del principal e interés. Es decir, que a mí me van a dar intereses, ¿ya? Yo voy a generar intereses respecto a una fecha. Es decir, al final de este contrato yo voy a recibir lo que invertí más conceptos de interés. Por otra parte, dice que un activo financiero deberá medirse a valor razonable con cambios en otros resultados integrales si se cumplen 2 condiciones. La primera es que el modelo de negocio permita que se mantenga dentro de la empresa, pero sin embargo nos permite venderlo al final del periodo, es decir, que no tenemos una fecha de contrato final. Podemos contratarlo, por ejemplo, y si al mes, por ejemplo, yo ya quiero venderlo o quiero liquidarlo, yo voy a poder hacerlo. Ya no hay un límite de contrato que yo tengo que regir. Y dice que las condiciones contractuales, lo mismo, me va a entregar un flujo efectivo pagadero con intereses y el principal. Es decir, que cuando yo liquide este activo, voy a poder recibir mi principal y mis intereses. ¿Ya? Ahora, esto suena muy engorroso cuando no tenemos ejemplos. ¿Ya? Nuestra primera materia que tenemos que ver es sobre depósitos a plazo. ¿Ya? Pero para entender mejor este depósito a plazo es que yo les hablo un poco de lo que habla de la medición de activos financieros. Los depósitos a plazo, ¿todos sabemos qué es un depósito a plazo? Como, aunque sea por ahí. A ver, Carlos me dice, profe, un instrumento financiero lo entendí como una relación o interrelación entre dos entidades. Sí, pero es a través como de un instrumento, es un papel, ¿ya? Es como que yo firmé este papel de que es un instrumento de inversión, ¿ya? Exactamente, es una inversión segura con una rentabilidad menor al 0,1. Bueno, depende del banco, depende del monto, depende de su poder de negociación, pero es una inversión segura, se habla de que es un renta fija, ¿ya? Porque usted entrega su dinero, por ejemplo, invierte, y al final del periodo usted va a tener ese dinero más una tasa de interés prometida o contratada, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos ver, por ejemplo, esta NIF con ejemplos de instrumentos financieros, no hay nada mejor que un depósito a plazo. Un depósito a plazo es medido a través de costo amortizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dice aquí muy bien su modelo, un depósito a plazo, uno lo toma, por ejemplo, hoy día vamos a tomar un depósito a plazo el 17 de abril del 2020 y lo voy a contratar por 30 días.
La pregunta es, si se mide a costo amortizado, ¿yo puedo, por ejemplo, el 25 de abril decir, no, no lo quiero, lo voy a retirar ese dinero del depósito a plazo y no quiero que esto continúe? ¿Puedo? ¿Podría hacer eso yo? De tomar un depósito a plazo y dejar este depósito a plazo a mitad de periodo, por ejemplo. No, como muy bien dice Omar, no se puede. Si ustedes lo intentan ustedes mismos, no les va a permitir, ¿ya? Y es básicamente por la norma internacional de contabilidad que dice que este tipo de activos se miden a costo amortizado porque tienen una fecha contractual, ¿ya? Y no se puede liquidar anteriormente a eso, porque ya se encuentra codificado como un activo financiero a costo amortizado. Se llama costo amortizado porque proviene un poco de la amortización, de la tabla de amortización, que en este caso, como es una inversión, en vez de ir disminuyendo, va a ir aumentando, es decir, va a ir generando intereses al final del periodo. ¿Ya? Por eso se llama que es costo amortizado. ¿Ya? Y al final del periodo del depósito a plazo, nosotros tomamos este principal que nosotros invertimos y lo recibimos con intereses. Por ejemplo, como decía Carlos, con una rentabilidad baja, pero esta rentabilidad va a estar segura, ¿ya? ¿Queda claro sobre el depósito a plazo? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, la otra parte que nos dice un ejemplo, por ejemplo, de ORI, de otro, dígame, ¿A qué instituciones uno puede hacer un depósito a plazo? bancas, ya banco. Uno como persona natural, por ejemplo, si nosotros no tenemos cuentas corrientes en bancos, podemos tomar un depósito a plazo con nuestra cuenta RUT en el Banco Estado. Es una muy buena forma de ahorrar, porque de repente, no sé, uno tiene un dinero en una cuenta corriente que no está utilizando y la deja ahí, la deja ahí, la deja ahí, pero es mejor como depositarlo porque así, aunque sea 10 pesos que me genere, son 10 pesos que no tenía. Claro. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, claro, como muy bien dice Carlos, las rentabilidades son muy bajas, por lo tanto usted no va a tener, no sé, 1.000 pesos si usted deposita 10.000. Pero es una muy buena forma de invertir en caso de que, como sabemos, el dinero se va depreciando y es mejor guardarlo en un ahorro fijo, por ejemplo, de renta fija, que debajo del colchón o en una cuenta que no tiene uso. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, un valor razonable. El valor razonable se define en contabilidad como un valor de acuerdo de dos partes, por ejemplo, dos entidades, una persona, una entidad. A valor razonable nosotros vamos a estudiar dos tipos de activos. Un activo son los fondos mutuos y otro activo son las acciones, ¿ya? Las acciones, por ejemplo, no es que uno vaya a decir, ya, no, te compro una acción de CSU, te la compro a 10.000. Y esta otra persona me dice, no, te la voy a comprar a 20.000. No es que se relacione de esa manera, sino que nosotros tenemos la bolsa que nos va entregando precios de cierre, que serían los precios de cada acción. Por lo tanto, existe como un medio en el cual existe un acuerdo de precio, ya que no es el precio contable, no es el precio de mercado, sino que es un valor razonable respecto al acuerdo que se está realizando en ese entorno financiero, ¿ya? Los fondos mutuos, como nosotros sabemos, son un conjunto, es un instrumento de subinstrumentos, que es una mezcla entre portafolios que se llaman de activos de renta fija y renta variable, como serían las acciones, y renta fija, como serían los bonos, por ejemplo. Y lo que hacen los fondos mutuos son trabajar con eso, por eso existen distintos tipos de fondos mutuos, ya desde el más riesgoso al menos riesgoso. Estos dos instrumentos se miden a valor razonable porque tienen un valor de acuerdo, y estos, como muy bien dice su apartado en la NIF, pueden ser vendidos entre medio del periodo. Por ejemplo, el modelo de negocio me dice, yo voy a tomar este activo financiero, un depósito a plazo, o sea, un fondo mutuo, por ejemplo,
voy a tomarlo por un mes, pero cuando yo voy a inscribir este fondo mutuo, yo voy a hacer la inversión del fondo mutuo, no me pregunta hasta cuándo yo lo quiero, sino que solamente me pregunta cuánto es el monto y cuándo lo va a tomar. ¿Ya? Nada más. Si yo quiero, por ejemplo, tomar un fondo mutuo hoy día, 17 de abril, yo puedo al 25 de abril retirarlo. Y cuando lo retire, retiro mi principal y la generación de intereses. Ahora, los fondos mutuos, como sabemos, existen distintos niveles. Van a haber algunos en que, por ejemplo, si usted depositó 100, retira 99. O si usted invirtió 100, va a retirar 101. ¿Ya? Ahí depende del fondo que usted tome. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos como con ejemplo esto? La acción es exactamente lo mismo. Cuando usted toma una acción, va a comprar una acción, por ejemplo, no le dice, ¿hasta cuándo quiere tener esta acción con nosotros? No, sino que dice básicamente que usted puede venderla cuando usted estime conveniente. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? ¿Queda claro más o menos? Hay que echarle de nuevo una revisa al video. Ya, entonces, lo que vimos hoy día fue hacer una unión entre las NIF y la materia que vamos a ir viendo. La próxima clase vamos a hablar más de las inversiones como tal. Y vamos a hacer ejercicios sobre depósito a plazo. Vamos a ver cómo se leen los depósitos a plazo en los estados de situaciones financieras, para que vayamos haciendo como una contraparte de mundo real y mundo teórico. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? ¿Alguna duda que tengamos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? Tal vez, quizás. Ya, entonces, doy por finalizada la clase de hoy. Sí, eso era lo que tenían que leer, pero yo lo acabo de resumir en la parte que nos interesa, básicamente. Y yo voy a subir los videos hoy día, a la medida que el computador los procese bien. Y ya está arriba, les dejé un libro de matemática financiera para que estudien. Hay ejercicios, están con las respuestas al lado, por lo tanto pueden comparar respuestas. Y eso, nos vemos el miércoles para más materia de esto. El miércoles, ¿cierto? Sí, el miércoles. Eso, nos vemos. Cuídense Chao, mucho. profe. Chao.